la gente está feliz de pagar. De todas maneras, los que piden crédito suba, cada día son menos. Eran 13.000, 14.000 por mes antes de la gran crisis de mayo, junio. Ahora se piden solamente 3.000 créditos por mes porque la relación entre el valor de la propiedad después de la devaluación y los salarios es absolutamente imposible. Ahora, volviendo al tema de los tarifazos, Antonio, ahí en algún momento se mencionó el problema de los subsidios. Acá hay que tener en claro una cuestión. Esta situación con tarifazos, con cortes de luz, es con subsidios. Y lo explicó Berkovich hace un ratito, ¿no es cierto?, en el tramo anterior del programa, porque en la base de todo el sistema energético, que es el gas natural, porque las usinas eléctricas se nutren de gas natural, hay una producción fuertemente subsidiada. Le pagan a Techín $7,50 la unidad calórica, cuando lo que se paga en el sistema gasífero son solamente entre 3 y 4 dólares. Es decir, que los tarifazos están financiando un regalo a las gasíferas, ¿no es cierto?, y a las eléctricas. Ahora, esto es el final, en primer lugar, de un proceso político, porque ocurre lo siguiente. Acá vino un gobierno y dijo, vamos con las tarifas, vamos con los tarifazos, en aras de la reconstrucción, ¿no es cierto?, del sistema energético. Hoy tenemos los tarifazos con el corte de luz. Es el reflejo del fracaso de una situación final, terminal de un gobierno. Pero también es el final de 20, 25 años de rescate del sistema de privatizaciones. Porque ahora tenemos efectivamente un sistema quebrado. Le dolarizaron las tarifas, vino la devaluación, ahora están reclamando nuevas tarifas. También en el 2001, este sistema de privatizaciones quebró. Ojo, Edesur viene del año 1992. Se las rescató en el 2001. Después se las siguió rescatando porque los subsidios siempre beneficiaron a las empresas. Entonces hemos llegado al final de un proceso que ha vaciado al país de reservas energéticas, que ha destruido el sistema de distribución. Y preguntabas como dirigentes políticos qué planteamos frente a esto. Acá el sistema energético, el sistema eléctrico debe ser nacionalizado. Deben ser en primer lugar intervenidas estas empresas, deben ser expulsados inmediatamente los vaciadores que están dejando a la gente sin luz, deben ser revisados los costos de la energía, la anulación de todos los tarifazos que se han producido en todo el último periodo, teniendo en cuenta que forman parte de un sistema parasitario, porque se le paga el doble de lo que vale el gas a los que lo extraen. Luego se permite que en toda la cadena, ¿no es cierto?, tengamos este tema de los desperfectos, la ausencia de inversión. Bueno, y finalmente el pueblo pagando tarifas que indudablemente no puede sostener. El sistema tiene que ser nacionalizado como parte de una reorganización social, económica general, después de 2 décadas y media de vergonzoso rescate de quienes se quedaron con las empresas privatizadas a cambio del armado de deuda, y luego de estas 2 décadas y media donde ese sistema parasitario no fue alterado. Que han incumplido los contratos de concesión. Pero bueno, desde hace mucho. Casi de que asumieron. Desde que asumieron, y luego cuando quebraron en el 2001 y se armó un gran perdón que incluyó otra forma de subsidio sobre la cual después me voy a referir, pero después mirar para otro lado frente al problema de las inversiones. Porque las empresas nunca perdieron, ni siquiera en los años que decían que perdían, tampoco. Las empresas de energía compraban el fuel oil que la empresa del mercado mayorista, Camesa, pagaba a precio internacional y lo recibían en un valor mucho más barato que el Estado cubría. Que el Estado cubría con recursos que nos cobraban a todos nosotros a través del sistema de impuestos. Es decir, que siempre fueron subsidiadas. Hoy se ha armado otra variante de subsidio. Pero acá yo lo que quiero volver a destacar es lo siguiente. Acá se habló de que la gente que está en la calle caceroleando necesita una alternativa. El primer problema para que esa gente tenga una alternativa es ofrecerle un programa y una salida a esta crisis.
Yo, Delfina, corto el bacalao grueso. Edesur nació en 1992. Estamos en el año 2018 y hemos atravesado todo lo que hemos vivido con los cortes de luz. Un sistema parasitario. Cuando dice parasitario, es que vive de los recursos ajenos y armado, por ejemplo, en años donde también decían que perdían, un armado de compras de distribuidora de energía en el interior del país. Vos sabés que se concentró el negocio de distribución de energía porque en esos años, nuevamente, que decían que perdían, compraban distribuidoras de energía en el interior del país. Entonces es un negocio parasitario. Si el Estado lo va a sostener a costa de los cortes de luz, entonces nuestra propuesta es muy sencilla, es muy clara. Debe reorganizarse completamente el sistema energético y los recursos que hoy el Estado dilapida con estos parásitos debe ser usado para una reinversión que naturalmente debe estar bajo un control democrático de trabajadores, de usuarios, para terminar, ¿no es cierto?, con toda esta cuestión, fundamentalmente de quienes trabajan en esto y los usuarios, porque la gran mayoría de los legisladores son los que han avalado, insisto, desde 1992 hasta hoy, hagamos la cuenta, estamos hablando de 26 años, 26 años de vaciamiento energético sobre el cual podemos, ¿no es cierto?, continuar hablando. Pero esta sangría, ¿no es cierto?, debe ser cortada. En 24 horas, Edesur y Edenor deberían ser intervenidas. Deberían ser anulado el tarifazo de hoy, establecer un mecanismo de emergencia y rescate de todos los vecinos que están sin luz y te diría, en 96 horas el sistema eléctrico debería ser nacionalizado y replanteado, ¿no es cierto?, en todos sus términos, integrando todo el problema de la cadena energética. ¿Por qué? Porque si pagamos por el gas el triple de lo que el gas vale, el sistema de parásitos arranca, ¿no es cierto?, de muy atrás. Y el carácter completamente delictivo, descompuesto de esto, se ve en lo que se decía antes cuando mencionaban que el dueño del negocio, Techín, el que saca el gas, es al mismo tiempo el que está discutiendo con el gobierno si va en cana o no. Es decir, que soportamos cortes de luz, tarifazos, vaciamiento energético por parte de gente que está discutiendo con el gobierno en qué términos compra su libertad. Hay una crisis de fondo y el Partido Obrero y el Frente Izquierda se quiere detener en el carácter de esta crisis porque sin un replanteo político, social completo, vamos a seguir viviendo la confiscación que hoy estamos viendo en la calle. Pues la dirigencia opositora que votó en el Congreso el presupuesto 2019 no puede hacerse la distraída. ¿Por qué? Porque ya estaba expresado. En el presupuesto 2019 se marcaba una baja muy brutal de lo que es la factura energética, lo que es el gasto del Estado en materia de subsidios. Y bueno, la contracara de eso, obviamente son estos tarifazos muy por arriba de lo que van a aumentar los salarios este año. Claro. Entonces hay una defraudación que es para las familias argentinas, pero no para la clase política que votó el presupuesto 2019, que posiblemente ahora muchos de los cuales se hacen los distraídos y hacen como entero, ¿no? No, además recordemos... La observación de Chousa es muy aguda, porque ocurre lo siguiente. Los que hoy están diciendo, bueno, nosotros vamos a armar la gran alternativa para un gobierno que tiene fecha de vencimiento, bueno, acá está señalado, es decir, hay todo un bloque que ha votado el presupuesto que fundamenta el tarifazo que estamos viviendo en estos días. Entonces hay una enorme impostura política, pero en relación a esto que decía Delfina, de que efectivamente, bueno, hay salidas de fondo, pero luego hay problemas de emergencia, hay problemas inmediatos. Cuando la crisis llega a este nivel, la emergencia es la salida de fondo. Y este es el problema que tenemos que entender en la Argentina, porque vuelvo a insistir con el problema que coloqué al comienzo. Cuando se trata de tantos años, tantas décadas, aceptando un modelo de vaciamiento del sistema energético, de rescate de las empresas, esta crisis debe ser la posibilidad, la oportunidad para un replanteo completo, incluso porque un congelamiento de tarifas es la convalidación de estos aumentos de 1000 y pico % que hemos tenido en todo el último periodo, cuando hay una cuestión esencial
que es que no conocemos, y continúan siendo un secreto celosamente guardado, los costos de las empresas energéticas. Claro. ¿Cuánto vale el gas? ¿Cuánto vale la luz? ¿Cuánto vale el megavatio? Eso solo justifica la nacionalización del sistema energético. ¿Por qué? Porque si efectivamente, como se dice acá, es un patrimonio público, entonces un patrimonio público no puede estar sometido al secreto privado comercial. No puede. Debe tener un carácter público, Pero, los doctor, costos de la ahora. energía, y luego, por supuesto, nadie está planteando un dispendio. Sobre esa base, el costo real de la energía debe contemplar, por ejemplo, la reposición de reservas de energía, de gas, de hidrocarburos. Explotación, Por sí. supuesto, de explotación. Debe contemplar sobre la base de un control que sea ejercido por la mayoría del país que trabaja y no por Yo comparto. por este grupo de parámetros. Este es el problema esencial que me parece tener en cuenta, pero Me parece cuando que- llegamos a este nivel de profundidad en una crisis, la emergencia coincide con la salida de fondo. Y esta es la peculiaridad de la crisis que estamos atravesando en la Argentina, no solo en el plano de la energía, sino, ¿no es cierto?, en muchas otras cuestiones, la deuda externa, la crisis social inmensa que estamos viviendo. Sí, igual refuerzo una idea. Me parece que necesitamos buscar las mayorías en el Congreso para tener un freno a un congelamiento a las tarifas de este año y hacer una propuesta integral para ganar las elecciones, que a mí me parece que hay muchas cosas que hay que revisar. Hay un elemento que es incuestionable. Que YPF haya vuelto a ser estatal y que está en riesgo, es un elemento que debemos ponerlo sobre la mesa, que juega un rol fundamental en esta reestructuración y que además debería ser una pieza. Lo que no puede ser es que YPF ahora diga, no, yo le quiero cobrar más al Estado y se comporte como si fuese una empresa privada más Bueno, es del algo- mercado. es algo Pero, insólito. Delfina, Exacto. Bueno, Es pero insólito. cuando Delfina, recuperó permitime. el gobierno kirchnerista la empresa, el objetivo no era ese. Entonces, me parece que tampoco se puede negar hechos políticos tan importantes. Permitime Déjame solo, hablar un poquito al pero es doctor. solo un minuto sobre esto que dijo Delfina, que me parece importante. A los que habían vaciado YPF, a la empresa Repsol, que la había dejado sin reservas porque no invertía y se llevaba la plata a España, al igual que el socio local que colocó el kirchnerismo, los señores Eskenazi, que hacían exactamente lo mismo. Después de ese vaciamiento, se le pagó más de 10.000 millones de dólares que los hubiéramos podido usar para recapitalizar a YPF y recomponer sus reservas. Y a renglón siguiente, ese gobierno firmó el pacto secreto con Chevron, que fue el punto de partida para la elevación leonina del precio del gas en boca de pozo, que luego el macrismo acentuó. Quiero decir las cosas como son, nada más, Yo porque también, esto pero también son vivimos en hechos, un mundo son capitalista, hechos. tenemos una transferencia tecnológica, tenemos que ver con qué tecnología lo hacemos. Digo, hay un montón de elementos Tiene que me lugar- parecen. Mirá, Doctor, la no, izquierda está bien, pero tiene una respuesta a eso.